Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ya estamos aquí nuevamente en el sexto programa a través de su página oficial Radio Ironga. Hoy 12 de marzo ya del 2021, un día más, gracias al Señor Creador que nos permite llegar hasta estas fechas y poder admirar la gran naturaleza y todo lo que Dios nos ofrece en este mundo llamado Tierra. Padre, buenas tardes, Padre. Juanito, bienvenido nuevamente. Buenas tardes, Juanito, gracias. Pues aquí estamos nuevamente como cada 8 días, Juanito, para compartir el tema con nuestra gente, con esta persona que se conecta, con estas personas, que se conectan con nosotros. Hoy vamos a compartir un tema que es la virtud de la paciencia, una virtud que yo creo que no es una opción de la persona, debería de ser una exigencia cultivar en nuestra vida la paciencia, de manera especial porque la paciencia tiene una tarea fundamental tanto en la vida interior de cada persona como en la vida exterior de cada persona, es decir, en la relación con los demás, así como en la relación con Dios. Si nosotros en nuestra vida no cultivamos la paciencia, pues lo contrario a la paciencia es la desesperación, el enojo, la molestia, el grito, el coraje. Y la paciencia es una virtud que de alguna manera va a regular ese caminar en la vida, relacionándonos con los otros, pues que son las personas con quien convivimos periódicamente, diariamente, que es la familia, los compañeros de trabajo, los amigos, y pues la paciencia es una virtud que si nosotros no la trabajamos, pues a veces asumimos esas frases, a veces un poquito considero mediocres, de decir así soy, ¿verdad? Ya corajudo, ya de mal humor, ya molesto, ya con malas palabras. Dice, así soy. Sí, pero el hecho de que sea así no quiere decir que no pueda cambiar o que no pueda transformar algunos aspectos de nuestra vida o de mi vida personal. Por eso me gustaría que hoy les platicáramos, comentáramos sobre esta virtud, que es una virtud que nos puede ayudar conociendo precisamente lo que esta virtud hace en nuestra persona, lo que esta virtud hace en la relación con los demás. Se puede decir que la virtud tiene 3 grados. El primer grado es la paciencia interior, es decir, la paciencia conmigo mismo y la paciencia con Dios. En esta parte de la paciencia conmigo mismo y la paciencia con Dios, pues me lleva a tener esa capacidad de ir conociéndome a mí mismo, de saber cuáles son, pues vamos a llamarle así, mis leones internos, ¿qué otra fiera salvaje le podemos poner? Bueno, mis leones internos, ¿no? Sí. Y esos leones internos que yo tengo, pues tengo que aprender a conocerlos para aprender a domarlos, para aprender a educarlos, para aprender a que esa fiera interna que puedo traer por ahí, pues vaya siendo poco a poco pues una fiera que vaya precisamente dulcificando el interior para que al exterior después pueda salir cierta amabilidad, cierta prudencia, cierta paciencia, hasta cierta alegría, cierto gusto en el trato con los otros. Cuando hablamos de la paciencia interna, pues en el interior se debe trabajar el aprender a vivir con calma los defectos de los otros, que son los que nos hacen entrar en impaciencia. Cuando yo no soy, más bien cuando conozco los defectos del otro, a veces ya hasta conocemos con las personas que convivimos y ya hasta sabemos por qué se van a enojar, ya hasta sabemos por qué van a gritar, o a veces ya en la pareja hasta sabemos por qué vamos a pelear. Entonces, cuando nosotros hablamos de vivir con paciencia los defectos de los otros, pues yo creo que también vale la pena el aprender a
a entender que hay aspectos de nuestra vida en lo que no a todo le debemos hacer caso. Esa es parte de la paciencia. Hay cosas que con la persona con quien yo convivo, pues puede tener hasta ciertas actitudes, ciertas maneras de ser, que ya son como un patrón de vida, un patrón de conducta, que a lo mejor va a ser difícil que lo cambie. Pero ¿qué pasaría si yo voy aceptando o voy viviendo con paciencia los defectos de los otros? Si vivo con paciencia el carácter del otro, si vivo con paciencia a lo mejor la mentira del otro, si vivo con paciencia el mal humor del otro. Entonces, la virtud de la paciencia me lleva a entender desde lo interno, desde el interior, a aprender a reaccionar ante cierto problema que se presenta en mi casa. Porque de repente un problema, a veces no vamos a negar que a veces son detalles pequeños. A mí me ha tocado platicar con parejas que de repente dicen, padre, es que son cosas insignificantes, ¿y por qué peleas? ¿Verdad? Entonces son como detalles insignificantes si tú quieres, pero que a veces no los sabemos manejar. Detalles insignificantes ante los que no sabemos reaccionar, ¿verdad? Dentro del tema de la paciencia, en lo que yo leí hay una máxima que dice, de toda sana reacción sigue una sana relación, pero de toda mala reacción, pues sigue una mala relación. O sea, tú reaccionas mal, te enojas, gritas, te enfureces, dices malas palabras, pues la persona con quien estás no se va a dejar, ¿verdad? Y digo, no se va a dejar, aunque a lo mejor digo está mal hecho o mal dicho, porque el otro debiera decir, bueno, pues es una manera de reaccionar de él, bueno, yo voy a aprender también a reaccionar de manera tranquila. Entonces, esa parte de la virtud de la paciencia interna es también entender cómo a veces cuando yo tenga el mayor enojo, cuando yo tenga el mayor coraje, la mayor furia que a veces se da entre la pareja o con los hijos o con el hermano o con los papás o con alguna persona de la calle, me refiero a un miembro de la comunidad o de la colonia, del vecindario donde yo vivo, es decir, ¿por qué no llevar ese momento de enojo a la paciencia interior, pero ya no tan solo conmigo mismo, sino también con Dios? ¿Por qué no llevar a la oración aquella molestia, aquel enojo, para que el Señor Dios, que es el Dios de la paz, el de la tranquilidad, el del gozo, me vaya conduciendo a sentirme tranquilo? Ahora, dentro de ese mismo punto de la paz interna, pues tengo que aprender a trabajar allí mismo mi orgullo, mi soberbia, pues yo creo que eso es lo que más es, ¿no? En ese momento, el orgullo y la soberbia, porque me enojo, no le quiero hablar, me enojo, nos dormimos enojados, nos acostamos enojados, si es con la pareja, si es con mi hijo, no nos hablamos por varios días, si es con mi hermano, duramos tiempo en hablarnos. Entonces, la virtud de la paciencia es una virtud que me va a ayudar a conducirme y a relacionarme, pero de manera interna con el otro, para que al tener una sana paciencia interna, entonces salga de adentro hacia afuera una sana comunicación, una sana convivencia, y que bueno, yo creo que esta parte de el primer grado es hasta el aprender a decir, cuando hablamos de la paciencia interna también me enseña a guardar silencio ante el problema. En momentos difíciles, ¿no? O en un momento de que alguien explote, yo tengo que estar paciente, claro, esperar. Sí, y qué mejor esperar que a veces callado. Hay gente que dice, pero ¿por qué me voy a dejar? Sí. ¿Verdad? Entonces tú dices, pues yo creo que esa parte de competir con el otro en el pleito, en el enojo, pues está hablando pues de nuestra impaciencia, de algo que internamente no hemos trabajado. El segundo grado de la paciencia es la paciencia espiritual, que ya la paciencia espiritual me lleva al silencio. Y fíjate, hay gente que a veces cuando tiene esos momentos de impaciencia y que el momento de impaciencia te lleva al conflicto, al pleito, a la diferencia, pues no lo llevas al silencio.
Y el silencio es el momento, o vamos a llamarle así, el silencio como un lugar privilegiado, donde yo ahí voy a reflexionar hasta pensar silenciosamente para poder decir la palabra justa, no la palabra que ofenda, no la palabra hiriente, no la palabra agresiva, sino la palabra justa que yo debo de decir ante aquel conflicto, ante aquella diferencia que yo estoy viviendo. El silencio es donde me cargo de energía, el silencio es donde reflexiono, el silencio es donde tomo decisión, el silencio es donde pienso qué es lo que voy a decir y cómo lo voy a hacer, porque cuando nosotros contestamos de manera inmediata, pues ya lo tenemos comprobado, nos herimos, nos enojamos, nos ofendemos y el problema se hace más grande, o el sentimiento hacia la otra persona crece más. Y es que cuando contestamos inmediatamente es una reacción, sí, no es un pensamiento. Claro. Decía un amigo, y se me quedó muy grabado a mí en un trabajo que tenía hace como 15 años, decía un amigo, y lo decía bien, parecía un chiste, dice, piensa antes de hablar. Y eso es bien cierto. Sí. Uno se arrebata y quiere decir cualquier cosa, pero al final de cuentas no dijiste nada sano. Claro. Y si lo piensas, si lo meditas, como dice el tema de hoy, la paciencia, pues podemos ser mejores seres humanos. Se me viene a la mente algo muy importante de lo que pasa hoy en el mundo. Somos desesperados. Queremos andar corriendo, queremos hacer esto, e incluso internamente siempre estamos movidos por algo. No tenemos esa tranquilidad, no tenemos esa paciencia y no meditamos las cosas que vamos a hacer. Sí, y yo creo que es parte del activismo en el que a veces nosotros voluntariamente nos metemos. El activismo pues lógicamente te estresa, te pone los nervios de punta, y una persona estresada y con los nervios de punta, agrégale el trabajo, en los que viven en grandes ciudades, donde tienen que correr de aquí para allá, agarrar metro, bus, todo sí, el tráfico, la hora pico, y agrégale que llegas y el otro está de mal humor y ya estamos acostumbrados a discutir, pues ya te imaginarás qué ambiente en aquella casa, ¿no? Por eso, cuando hablamos de paciencia, habla de ir cultivando, tanto internamente como externamente, un lugar de paz. Internamente un lugar de paz, pero que también nuestros hogares sean un espacio de paz, de tranquilidad, de armonía. Paciencia lo definiríamos así como llevar con inteligencia nuestra vida. No llevarla a raíz de nuestros arrebatos, de nuestras reacciones, sino llevarla a raíz de una sana reflexión, a raíz de una sana inteligencia que pongamos en la práctica para crear ambientes de paz, de tranquilidad, donde tú digas, si vengo de un lugar ajetreado, llámese el tráfico, el trabajo, ahorita en este periodo que nosotros estamos con el verano, el sol, el calor, sí, llegas, ¿verdad? Así como que, y si tú llegas a una casa, a un hogar donde se respira la paz, la tranquilidad, no va a ser solamente el frescor de estoy debajo del techo, no, también el ambiente de un hogar que disfruta uno tener a raíz precisamente de que tú te conviertas en promotor de la paciencia, tanto interna como externa, para ti y para las personas con quien tú vives. Es muy cierto, padre, porque siempre el hombre dice, es que yo vengo cansado de trabajar y todo esto, llego a la casa y me encuentro con que ya el niño hizo aquello, que la niña aquella, y puras malas, y entonces ya es donde se choca todo esto y se explota, ¿no? En alegar, en pelear y todo. Pero es muy importante, yo creo que todos los que nos ven ahorita han pasado por esto. Y qué mejor, ahorita que estamos viendo el tema de la paciencia, qué mejor que irlo aplicando poco a poco. No decimos que ya mañana vamos a ser pacientes todo el mundo, pero vamos a empezar como empezamos con oración, como empezamos con fe. Vamos a irnos adentrando un poquito más y más y más en estos temas que yo creo que hoy en día
nos hacen mucho, mucho bien. Antes de seguir, vamos a mandar saluditos por ahí a Amparo Pérez, que nos está viendo. Saludos, Padre Víctor y Juanito, muchas gracias. John Alejandre, saludos, Padre Víctor. Saludos, Radio Ironga, gracias. Talía Parra, por ahí me menciona a Ivonne Sánchez. Roxana Flores, saludos, Padre Víctor y a Juan, gracias. A María Vega, saludos, hermosas charlas, muchas gracias. Liliana Campos Zúñiga, saludos, Padre Víctor, usted es un padre bien padre. Raquel Patricio, saludos, palabras, charlas del sacerdote siempre sabias, es un donde debemos aprender. Saludos, Padre Víctor, desde allá, desde California. Lucy Magaña, hola, los felicito, muy buena charla. Saludos para el Padre Víctor, un fuerte abrazo, bendecido fin de semana. Saludos, amigo Juan Rojas. Gracias por sus comentarios. Pues qué bueno que les gusten. Seguimos para que pongan mucha atención. Vamos a continuar. Mira, la parte de la paciencia espiritual, esta nos lleva a entender un poquito, como ir haciendo ya un salto y dando un paso más arriba, donde ya la paciencia espiritual nos lleva o nos encamina pues a la parte de la perfección. Todas las virtudes tienen la tarea de perfeccionar, es decir, de hacer mejor a una persona. Entonces, si nosotros la virtud de la paciencia en la línea espiritual la trabajamos, yo creo que la virtud de la paciencia se cultiva también de vez en cuando teniendo esa buena lectura con algún libro de espiritualidad, con algún libro de pues, la vida de algún santo, para ver cómo lo hicieron para perfeccionar su vida. La misma palabra de Dios tiene muchas citas bíblicas, de manera especial en el libro de la sabiduría, en el libro del Eclesiastés, citas bíblicas que nos hablan pues de la paciencia, de cómo aprender a vivir con tranquilidad, de no llevar la vida a prisa, sino vivirla con calma, disfrutar cada momento de la vida, el aprender a no invertir el tiempo en pelear, sino más bien invertir el tiempo pues en querernos, en aprender a tener esa sana convivencia, y cuando por alguna razón se dan pues las diferencias, aprender a manejarlas sanamente, aprender a manejarlas, a lo mejor sí tanto cuanto con la virtud de la paciencia, pero hay otras virtudes, porque la virtud espiritual o la paciencia espiritual nos lleva ya a despertar otras virtudes, como la humildad, para reconocer que tenemos a veces esas fieras internas, que hay gente que no acepta que es corajuda, hay gente que no acepta que es impaciente, hay gente que no acepta ciertos antivalores que tiene, y que yo creo que la humildad o la capacidad de decir, bueno, pues sí tengo esta falla, por supuesto que tengo esta falla, no negarla para poder superar y que estas virtudes vayan generando un beneficio o un fruto para nuestro sano vivir y convivir. Lógicamente está el aprender a reconocer nuestras debilidades, nuestras carencias que humanamente todos tenemos. En algunos hermanos serán unas, en otros serán otras y otros tendremos otras, pero en ese sentido de ir caminando, aprender a reconocer estos antivalores o estos defectos, pues nos llevan también a entender que la virtud de la paciencia espiritual pues nos lleva a todos hasta tener paciencia conmigo mismo. ¿Cuántas veces no andamos enojados con nosotros mismos? Sí, hasta uno mismo. ¿Sí? Sí. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que tú puedas andar enojado contigo mismo? Porque a veces no aguantas de ti mismo o no soportas de ti mismo algunas fallas que humanamente tienes. No, y ahorita que menciona la paciencia, yo creo que usted sí escuchó a un héroe, no me acuerdo si era nacional o era internacional, al famoso Calimán. Y él tenía una frase de la paciencia, le decía a Solín, serenidad y paciencia. Sí, se enfrentaban a algún problema y le decía serenidad y paciencia. O sea, tranquilidad ante aquella cosa. Ya no, a lo mejor no lo vamos a poder resolver así con aquella rapidez, pero si nos ponemos a tener paciencia, a tener serenidad, podemos ser más cautos en resolver algún problema. Sí, decía, algún día platicaba con una pareja allá en Sixio, con quien tuve yo amistad allá en la parroquia anterior, y el esposo me decía, padre,
Yo a veces le digo a mi esposa cuando estamos discutiendo, ¿sabes qué? Vamos a callarnos, vamos a darnos un rato, un tiempo. Yo me voy a salir a caminar, voy a ver a mi mamá, voy a ver a mi hermano. Al rato que yo venga, procura calmarte tú, procuro calmarme yo, y entonces dialogamos sobre esta situación. Pues yo creo que son soluciones que uno va buscando, caminos que uno va desde tu propia realidad haciendo, para que vayas tú mismo poniendo elementos pues para buscar caminos que verdaderamente te lleven a vivir tranquilo, a vivir en paz. Entonces, esa virtud de la paciencia en cuanto a la parte espiritual, pues también tiene relación con Dios, Juanito, mucho. Es decir, también nosotros no podemos estar o vivir con paciencia o tranquilos cuando tenemos un espíritu, vamos a llamarle como dicen los chamacos ahora, un espíritu alterado, un espíritu tóxico. A veces yo sé que a muchos de nosotros nos cuesta trabajo de repente acercarnos a confesar o hasta dialogar con el sacerdote y decir, padre, si quiere, mire, yo quiero una plática y escúchelo como confesión si usted quiere. Finalmente la confesión es como una terapia para desahogarte, para sacar, para descansar. Y entonces también cuando nosotros ese espíritu lo traemos cargado, pues vamos a llamarle de muchos antivalores, de errores, de fragilidades humanas, pues también tengo que aprender a descargarlo para que mi espíritu descanse, para que mi interior esté en paz. A mí me ha tocado escuchar, Juanito, y se puede entender muy claro, ha habido gente que de repente se acerca a confesar. Hace rato, me senté un rato a confesar ahí en el atrio, en el momento del Vía Crucis, y una señora después de confesarse platicaba conmigo y me dice, padre, le agradezco porque hasta descansé, me siento más ligera, dice, ya no me siento tan pesada. Es que nosotros queremos vivir tranquilos con un espíritu intranquilo. No puede, o sea, no coincide una cosa con la otra. Tenemos que procurar también que ese espíritu esté en paz, esté tranquilo, esté con gozo, con armonía. ¿Para qué? Para que toda esa armonía, ese gozo que se vive en lo interior, lo llevemos al exterior. ¿Sí? Entonces hay mucha gente que de repente quiere encontrar la paciencia, la paz, la tranquilidad, y a veces no acercándose a Dios. No digo que sea el único recurso, ¿verdad? Porque de repente puede decir alguien, bueno, pero solamente acercándose a Dios. Bueno, estamos en la línea de la fe y tengo que forzosamente hablar de Dios. Entonces, al acercarme a Dios, pues también hay, yo creo que existe, ¿verdad? Los que hemos tenido ya esa parte de la oración, yo te diría, existe la terapia de Dios. Cuando tú dialogas con Dios, también descansas. Cuando tienes esos momentos de oración, también entras en ese sentido de vivir un poquito más tranquilo, más en paz. Y que esos momentos, bueno, el lugar privilegiado, lo decíamos cuando hablábamos del tema de la oración, vete un ratito a la iglesia. Nosotros aquí en el pueblo tenemos esa bendición grande, que me voy a la iglesia con absoluto silencio, tranquilidad, sí. Nadie te interrumpe. Pero bueno, en ese mismo tema de la oración decimos, bueno, está tu habitación, toma la Sagrada Escritura, a lo mejor tu casa es tranquila, tienes un espacio tranquilo, el jardín, no sé, pero un lugar que sea propicio para el encuentro con Dios también se requiere. Mira, a mí me llama la atención porque también he leído y uno tiene que ir aprendiendo a conocer esa parte, ¿no? A veces hay gente que de repente anda toda estresada y con los nervios de punta, y a veces uno va al médico. A mí me ha tocado ir al médico, a veces por el estrés, por lo que traes, pues hay unas gotitas, denme para tranquilizarme, sí. Para andar un poco más despacio. Y de repente el médico te dice, oiga, padre, le recomiendo pues que haga yoga, o le recomiendo que haga relajación interior, o una respiración profunda. Y entonces, no dices, está bien, o sea, no vamos a estar peleados con otros caminos que pueden llevarnos a vivir tranquilos, a vivir en paz. Pero me refiero, si aquellas doctrinas presentan otros caminos, ¿por qué el camino de Dios no puede ser un camino para vivir en paz, para cultivar la paciencia? Pues es una virtud que el Señor nos invita a desarrollar, ¿verdad? Entonces yo creo que a veces también a nosotros, la verdad, nos falta darnos esos momentos de silencio, de tranquilidad, de oración, tiempo para ti, en el que disfrutes el descanso, el momento de silencio, el momento de paz, el momento de lectura.
¿Y qué más delante del Señor? ¿Verdad? En el sagrario, ahí se da la terapia de Dios, donde Dios te ve, donde Dios te escucha, donde Dios trabaja en ti, donde tú eres capaz de abrir tu corazón, de abrir tu mente, para que dejar que Dios penetre, y Él es el que te puede dar la paz que necesitas. Pero en torno a esa paz, a esa paciencia, a esa tranquilidad, está también el trabajo que nosotros debemos de hacer. Precisamente por eso les hago la propuesta. No, estamos ahorita en el periodo de Cuaresma. Yo creo que una buena confesión a todos no nos cae mal, ¿verdad? Y todo eso también es como un elemento que te va a conducir pues a la paz. El tercer grado de la paciencia es la espiritual perfecta, que consiste en la paciencia con Dios. Uno de repente se puede preguntar, ¿la paciencia con Dios? ¿Cómo? Sí, porque de repente nosotros nos impacientamos tanto que le pedimos a Dios y no llega, y a veces nosotros mismos, hay gente que hasta está resentida con Dios, gente que está enojada con Dios. ¿Por qué? Porque cuando pidió, no le dio. Cuando pidió, a lo mejor no experimentó la presencia de Dios. Y yo he experimentado desde mi propia experiencia que con Dios sí debemos de ser pacientes. Lo decíamos ya en la charla de espiritualidad, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, y debemos de aprender nosotros con paciencia a esperar los tiempos de Dios, y los tiempos de Dios no son iguales a los nuestros. Si nosotros pensamos que al acercarnos a Dios, Él nos va a responder como por arte de magia y como con una varita mágica te va a decir, está bien, pues ya para que no estés sufriendo, te quito esto, te doy esto, ¿qué quieres? Órale, ahí está. Yo sería feliz. No es cierto, porque también el momento de sufrimiento, el momento a veces de dolor, pues también es bueno, porque ahí es donde uno valora muchas cosas, y creo que a veces nosotros no hemos aprendido esa parte de entender que también a veces estamos resentidos con Dios, enojados con Dios, molestos con Dios. Entonces, sí vale la pena aprender a entrar en esa dinámica de la oración. Yo lo insistiría mucho, porque la oración es el momento privilegiado para entender a Dios, ¿verdad? Para poder conocer y comprender por qué Dios a veces no nos da lo que le pedimos. A veces nosotros siempre pedimos esperando recibir, pero yo siempre sugiero, ¿verdad? Yo así lo hago. No digo que como sacerdote no pida, sí, también tengo necesidades. Y yo siempre que termino de pedir, siempre le digo, Señor, si esto conviene para mi salvación, dámelo. Si no conviene, dame la tranquilidad y la paciencia para aceptar que no me lo vas a dar. Y yo creo que esa es una manera muy sana de pedir a Dios, cuando nosotros siempre pedimos esperando a fuerza recibir, porque a veces hacemos oraciones hasta forzadas. Yo les digo a veces a la gente, comprometemos a Dios hasta con una manda, con una promesa, sí, para que me des. Yo creo que a Dios no le podemos condicionar. No digo que esté mal, ¿verdad? Pero hay gente que así está habituada, pero pienso que también uno debe de dejar que Dios actúe libremente en nuestra persona, en nuestra vida. Si nosotros dejamos que Dios actúe libremente en nuestra vida, pero nosotros provocamos esa libertad, Señor, esto que te pido, si conviene para mi bien, para el de mi familia, Señor, dámelo. Señor, si no conviene, ayúdame a enfrentar esta experiencia con tranquilidad, con paciencia, con fe, con esperanza, para ver también en esa decisión tuya, pues la fe, la tranquilidad, la esperanza, y no desesperarme. Porque hay gente que también no es paciente con Dios, ¿verdad? Y a veces nosotros queremos como un Dios mágico, el que todo tiene que resolverme simplemente porque yo lo pido, porque yo lo quiero, y a veces no es así. Por eso me atreví a tocar precisamente la paciencia en la línea espiritual perfecta. ¿Por qué? Bueno, pues porque a veces habemos gente que hasta ha dejado nuestra iglesia molesta con Dios porque no me concedió lo que me dio. Pero ahí está un apartado en la misma oración que dice, hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios es la que a veces nosotros no aceptamos. Porque si pasa lo contrario a lo que nosotros pedimos,
nos enojamos y no somos pacientes con Dios, y entonces no aceptamos la voluntad de Dios como tal. Sí, y mira, esta tercera paciencia espiritual perfecta se refiere ya un poquito más a un espíritu que ha logrado vencer ya lo que vimos en el primer elemento, el haber aceptar a los demás con sus defectos. Cuando ya una persona ha logrado aceptar, va avanzando. Por eso se llama la tercera virtud o paciencia espiritual perfecta, porque ya va trabajando el espíritu, ya va trabajando internamente, ya no le va a conflictuar tanto si se da un problema en la casa, ya no le va a conflictuar tanto si se da una discusión. ¿Por qué no le va a conflictuar tanto? Porque ya ha aprendido a trabajar esos elementos que hablábamos desde el principio, de aprender a ser promotor pues de tranquilidad, de paz, de paciencia. Y es curioso, pero cuando uno ya prueba estar en paz, estar tranquilo, no discutir, no pelear, pues la vida es muy bonita, ¿verdad? Yo no sé, yo a veces de repente cuando me toca confesar o dialogar con alguna persona que me pide dialogar con él o con su pareja, y que escucho la forma en que viven, de repente sí digo, ¿y si serán felices así? ¿Por qué no hacen un cambio? ¿Por qué no reestructuran su vida? ¿Por qué no hacen el esfuerzo de trabajar esta u otras virtudes que hay? ¿Para qué? Simplemente para tener una vida más tranquila, más en paz, con mayor armonía. Entonces, creo que es uno de los elementos que debemos de tomar en cuenta en nuestra vida, pues esta virtud de la paciencia. Y bueno, pues la virtud de la paciencia, me atreví a tocar este tema de manera breve, porque esta virtud tiene mucha relación con las virtudes teologales, con la fe, la esperanza y la caridad, que ya vimos en el principio de este proyecto. Entonces, estas virtudes que de alguna manera podemos ir viendo, siempre van a tener esta relación con estas otras virtudes teologales, y que debemos de aprender a trabajar. El último punto que quisiera compartir con ustedes es un punto que leía en este tema de la virtud de la paciencia, y decía que la paciencia es la virtud de los santos, y lo manejaban en la línea que una persona tiene que aprender a desarrollar en su vida varias virtudes, no solo estas. Vamos en el caminar de este pequeño programa, vamos a ir viendo otras virtudes. A mí me interesaría ver las virtudes cardinales. Son virtudes interesantísimas y que a veces desconocemos, ¿verdad? No las conocemos. A veces hasta uno dice, bueno, quizás habrá algunos ahorita, ¿verdad?, que nos escuchen y dirá, ¿y qué es eso de las virtudes cardinales? A lo mejor si con trabajo escuchaba la de la fe, la esperanza y la caridad, pero ¿cuáles son las virtudes cardinales? Pues son virtudes que precisamente al vivirlas nos incardinan a Dios, nos incardinan a la paz, nos incardinan a la felicidad, a la armonía interna, a la armonía externa. Son las virtudes cardinales. Entonces, por eso cuando yo veía este último punto de la paciencia, de la virtud de los santos, pues esta virtud es en mucho el valor de la multitud, es el valor que uno debería perseguir en la vida diaria. Pues toda virtud, Juanito, que podamos nosotros estudiar aquí siempre va a ser buena para nuestra vida. Y yo creo que la próxima, vamos por un buen camino, creo que vamos avanzando. La gente allá en casa lo está tomando muy bien, les gustan mucho las charlas. No sé si estén bien dirigidas, me refiero al sentido del vocabulario, porque a veces la gente dice, ¿qué dijo en esa palabra? ¿O qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir teología? ¿Qué quiere decir filosofía? A veces la gente se enreda poquito, pero ojalá que lo vayan comprendiendo. Hacen una pregunta, dice, hablando de la confesión, ¿es válida una confesión por teléfono o línea si están cerradas las iglesias o está cerrada por la pandemia?
Pues, mira, sí, bueno, hablando estrictamente, no. ¿Válida? Así hablando estrictamente, no. Porque se supone que la confesión debe de ser frente a frente, penitente y pastor. Pero yo en estos tiempos he recibido llamadas de manera especial de Estados Unidos que me han llamado a la parroquia para programar un momento de diálogo. Lo hemos hecho como videollamada, lo hemos hecho por teléfono, y yo los he escuchado en confesión, ¿verdad? Y pienso que aunque no es la forma más propia, pero a lo mejor ahorita por la pandemia justifica, ¿verdad? Entonces, yo algún día lo platicaba con uno de los obispos auxiliares. Ajá. Y él me decía, escucha a la gente, dale la bendición, que la gente reciba ese consuelo por lo pronto. Yo lo he estado haciendo así. No lo he hecho muchas veces porque no han sido llamadas exageradas, pero sí en algunas ocasiones, de manera especial a un amigo de Estados Unidos que me llamó, ¿verdad? Y se confesó, él tenía COVID y se sentía muy mal. Gracias a Dios no murió, superó la crisis, pero para él fue pues como un elemento muy gratificante, muy bueno, ¿verdad? No hablo yo de la validez en el sentido de decir, es correcto, sí se puede, no. Hablando estrictamente, no, pero yo creo que ya en un diálogo a nivel de conciencia por teléfono, pues todo queda en el secreto, como debe de ser la conciencia, ¿verdad? Aunque no es la forma mejor en la porque confesión. no habría absolución, ¿verdad? Propiamente no habría. No. Okay. Bueno, pues ahí está, esperemos haya aclarado la duda. Petra Zúñiga, saludos y gracias por sus temas, padre, muy interesante, Dios lo bendiga. Úrsula Antonio, hola, bendiciones para todos desde el estado de Washington. Saludos, padre Víctor, de parte de Mónica Zúñiga. Dice, sí está bien interesante la charla, muchas gracias, padre Juanito, saludos desde North Hollywood. Bueno, gracias a todos ustedes hacen posible que nosotros estemos aquí con ustedes compartiendo, aunque sea poquito. Vamos, esto tiene que ser como una gota de agua en una piedra, ¿verdad? Sí, algo. Poquito, pues yo creo que son pinceladas, llámale así si quieres, Juanito, y pinceladas. luego vamos a terminar un cuadro grande, ¿verdad? Pero yo también, creo que son... antes de irnos, usted mencionaba la paciencia de los santos, y yo sí me interesa mucho cuando veo una película, por ejemplo, de San Martín de Porres, que es el que más he visto, y no le hace que la haya visto yo 10 veces, 15 veces, cada vez que la veo siento lo mismo. Me mueve el corazón, y si es algo que, por ejemplo, ya cuando salgo a la calle me siento un poquito más liberado y digo, es que los santos es una virtud pues teologal, no es una virtud que Dios te da y que tienes que aprovecharla al máximo, pero que uno como ser humano también lo puede adquirir, porque la gente dice, pues es que es Dios, por eso puedo hacer eso. Es que Él fue santo. Pues sí, fue santo y todo, pero también fue ser humano y pasó por muchas cosas. Entonces, nos vamos a despedir de este sexto programa ya. Gloria Magaña, muy bonito tema, padre, pero cuando uno no sabe de la palabra de Dios, uno se hace muchas preguntas sin entender lo que Dios tiene preparado para cada uno. Es cierto, es lo que estamos tratando de ver. Y lo vimos ya ahorita y lo vamos a seguir viendo, así es de que pues para que se conecten todos los viernes a las 7 de la tarde o las 7 de la noche, de los que están allá en Estados Unidos pues es temprano, las 5 de la tarde por allá, entonces pues todavía los agarramos así como saliendo de sus trabajos, pero el video se queda grabado ahí, lleguen, pónganle en Radio Ironga, disfruten de una buena charla, de un buen tema, regrésenlo donde no lo entiendan, vuelvan a escuchar y aquí estaremos cada 8 días. Así es, bueno, pues les agradezco este momento, estamos aquí nuevamente, primeramente Dios, de hoy en 8, con una virtud más de las cardinales que debemos de ir aprendiendo, ¿verdad? Lo que decía Gloria tiene razón, pero yo creo que también ya es tarea de nosotros también el empeñarnos en conocer, pues por medio, aunque sea con estos pequeños temitas que nos ayudan un poquito a mirar nuestra vida de fe y conocer
para tener experiencia no solo intelectual, sino también de práctica. Correcto. Muy bien, pues les doy la bendición con mucho gusto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus trabajos, sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Permanecemos en paz. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias, Padre.